digamos, de manera especial. Sí, aquí se continúa. Ahora sí. Agradecer de un modo especial a todas las personas que han querido acompañarnos en este frío comienzo de tarde, ya son las 12. Agradecerles de modo particular porque sabemos que los términos de semestre son siempre complicados para investigadores, académicos, estudiantes, pero es también, estos espacios son también una oportunidad para poder, de alguna forma, ampliar los horizontes y las discusiones referidas a temáticas geográficas que han estado por mucho tiempo subsumidas en otros relatos de agenda que son más importantes o se consideran más relevantes, y porque efectivamente, en particular hoy contamos con una académica que ha, dentro de sus estudios, privilegiado una mirada al mundo rural y al mundo del campo. Para quienes conocen más su obra, además, ha privilegiado el trabajo con temáticas de mujeres, que es la profesora Jimena Valdés. Les quiero dar entonces la bienvenida, en particular a nombre del decano Jaime Calcagni, y en particular a nombre del director del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Rodríguez Aravena, darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que vamos a comenzar a tener desde el departamento, a organizar desde el departamento, abierta a todo público, que hemos titulado Cátedra Hans Steffen, un poco para, entre otras cosas, homenajear a quien fuera, digamos, uno de los fundadores de lo que es hoy día, justamente el departamento. El profesor Hans Steffen es un geógrafo que está, digamos, presente en la historia del pensamiento geográfico y de la institucionalización de la geografía en Chile, pero que ha sido poco recurrido en términos de destacar el aporte que él realizó. Efectivamente, digamos, a fines del siglo XIX, el profesor Hans Steffen cumplió un papel fundamental para la institucionalización de la formación en historia y geografía de manera conjunta, tal como se proyectaban los currículos concéntricos de esa época. Y su labor estuvo directamente asociada al trabajo que se realizó en el Instituto Pedagógico como una unidad especializada que pretendía formar a profesores de nivel secundario en el gran proceso de reforma institucional de la enseñanza y de la profesionalización docente que tuvo Chile después de el trabajo, ¿no es cierto?, de apertura de escuelas normales que se habían vivido al menos 40 años antes de la irrupción o de la instalación del Instituto Pedagógico. Hemos querido titular, como equipo de profesores de geografía de la UNCE, hemos querido titular esta cátedra como Cátedra Hans Steffen, sabiendo que efectivamente esa primera cátedra fue una cátedra de historia y geografía, pero él tenía en particular una cercanía con la geografía más especial que lo llevó a desempeñar no solamente un papel como docente, sino que también como un especialista en temáticas de geografía aplicada. De hecho, todo el mundo sabe el papel que jugó en la aplicación práctica del Tratado de 1881, las exploraciones y expediciones que acompañaron al profesor Hans Steffen y su participación también en la Comisión de Límites durante mucho tiempo. Varias generaciones de profesores se formaron con el profesor Hans Steffen y fueron también varias las generaciones de profesores que se formaron al alero del conjunto de intelectuales alemanes que fueron convocados para participar de ese proyecto institucional de formación de profesionales en la educación. ¿Qué mejor, digamos, que en este contexto, desde lo que fuera el ex Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, anteriormente el Instituto Pedagógico de Formación para Profesores en Secundaria, y actualmente el Departamento de Historia y Geografía de la UNCE, para poder, de alguna forma, revitalizar el legado y la obra de él? Este homenaje que se le hace colocando su nombre al seminario, efectivamente es apenas una de las dimensiones de los objetivos que se persiguen con la instalación de este ciclo. El otro es efectivamente proporcionar a la comunidad un conjunto de cátedras abiertas que puedan ser dictadas por destacados geógrafos y cientistas sociales que tienen una mirada especial al espacio, ¿ya?, en momentos en donde este se redefine de una manera bien particular, dados los elementos de contexto que tenemos. Le hemos pedido a la profesora Jimena Valdés, Subercasó, profesora que se formó justamente en el departamento, en el pedagógico de la Universidad de Chile. Sus primeros estudios fueron en el área de la arqueología. Ella
Después cerró su ciclo de formación en geografía, ya estando en Francia. Sus estudios posgraduales los hizo también en Francia y los concluyó en términos de su formación posgradual en la Universidad de Santiago de Chile, en el Instituto IDEA. Es una destacada geógrafa, miembro fundadora del CEM, del Círculo de Estudios de la Mujer, del CEDEM, y tiene un trabajo actualmente bien amplio en temáticas rurales y relativas a la perspectiva de género. Los dejo con ella. La idea es que nos comparta algunas reflexiones, una mirada particular, reflexiva, respecto de los acontecimientos que implicaron la ruptura del poder y la dominación de los grandes propietarios de la tierra en Chile. ¿Ya? Jimena, te agradecemos. Jimena ha tenido, digamos, esta generosidad de acompañarnos hoy día en este primer ciclo. Te agradecemos, Jimena, por estar hoy día con nosotros. Sabemos que también cumples, tienes trabajo y eres requerida no solo por la institución donde trabajas, que es la Escuela de Geografía de la Academia Humanismo Cristiano, sino que también en otras actividades. Así que te agradecemos por el espacio y agradecemos nuevamente a todas las personas que nos acompañan hoy día. Jimena. Bueno, sigo sin ver la imagen, Marcelo, pero bueno. Buenos días todavía. Estoy muy agradecida, digamos, de volver a un lugar en que yo estudié y que salí por razones ajenas a mi voluntad, y quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que fue la reforma agraria en Chile. El profesor Marcelo me pidió hablar sobre la reforma agraria, pero yo quise colocar este tema tan importante para nuestro país dentro de un relato de larga duración, ¿cierto? Porque fue tan pequeño el tiempo, aun cuando el espacio fue enorme, en que se llevó a cabo esta política pública que fue la reforma agraria, en el contexto de la historia de la propiedad, de la gran propiedad en Chile, que quise hacer un relato más en la larga duración, en el sentido de Bloch y Brodel, ¿cierto? Entonces, bueno, quiero comenzar con esta exposición a través de este PowerPoint. He colocado bastantes imágenes como para compartir la estética, digamos, de lo que ocurrió en esta historia de larga duración en nuestro país, sobre todo referida a la gran propiedad y al inquilinaje, que es lo más importante en términos de lo que encaró la reforma agraria para modificar la estructura agraria de nuestro país, pero también para modificar, y lo más importante, un sistema de dominación y servidumbre que duró más de 2 siglos, ¿cierto? Entonces, bueno, quiero comenzar con esta idea. El título de la exposición es Reforma Agraria, una década de ruptura al poder y dominación de los grandes propietarios de la tierra en Chile. Hay que destacar que este es un hecho colonial con una continuidad republicana, la larga duración del monopolio sobre la propiedad de la tierra. Con la independencia de Chile no se rompió el cordón, ¿cierto?, existente entre la colonia y la república, puesto que el tema de la gran propiedad continuó y se reforzó en el siglo XIX con la independencia de nuestro país. Y esta historia comienza, ¿cierto?, con la conquista, el régimen de encomienda, luego la estancia ganadera, la hacienda, la década de reforma agraria, para llegar en nuestros días a la gran empresa exportadora, que no es lo mismo que la hacienda, pero tiene algunos elementos en común en términos de propiedad de la tierra y de elementos de dominación y de explotación, sobre todo de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces quiero remarcar este hecho colonial con continuidad republicana. A manera de resumen, quisiéramos enfatizar en algunos puntos. Primera cosa, la reforma agraria modificó la tenencia de la tierra y la estructura agraria en nuestro país, pero fue un proceso de tan corta duración, en términos de los siglos que perduró el monopolio de la gran propiedad, que
bueno, que es muy corto, ¿no? Pero a pesar de la década que significó la reforma agraria, hay muchos autores que comparten la idea de que fue el hecho más importante de la historia del siglo XX, ¿no? En segundo lugar, el sistema de servidumbre rural, conocido como inquilinaje, fue por siglos un modelo de dominación, subordinación e integración social que subyace a todos otros elementos como las jerarquías de clase, género o etnicidad, ¿no? Un hecho total. Entre 1964 y el 73, el sistema de hacienda con raíces en la colonia tocó, sin embargo, a su fin con la reforma agraria. Acá hay que destacar que la movilización campesina de esos años logró que cerca de 300.000 campesinos se sindicalizaran, animaran huelgas y tomas de tierra. Esta movilización fue brutalmente aplastada por la dictadura entre el año 73 y los años siguientes. El modelo neoliberal y la contrarreforma agraria dieron lugar a la desindicalización, a la disminución de los trabajadores permanentes, es decir, los antiguos inquilinos, y al aumento de los trabajadores temporales que conocemos hoy día y que son la base, ¿cierto? La base del modelo neoliberal y de las exportaciones agrícolas. Bajo el modelo neoliberal impuesto por la dictadura se desarrolló un mercado de trabajo acorde con el capitalismo agrario orientado a la exportación. Y este elemento es importante recalcarlo porque es compartido por todos los países que están integrados al modelo neoliberal, a la globalización, ¿cierto? Y a esta agricultura intensiva de exportación. Y esto puede ser México, como Perú, como España. Es decir, es una cuestión universal que se asienta en este sistema de trabajo temporal caracterizado por los elementos de etnia, clase y nacionalidad. Con eso vamos a terminar la exposición, pero quiero remarcarlo ahora. La característica de este mercado de trabajo, quiero enfatizar, se caracteriza por la feminización, que será sucedida por la etnificación y por la participación de trabajadores extranjeros. Esto es muy nuevo con respecto a lo que existía en el país antes de la reforma agraria, que eran los inquilinos y los extranjeros de raíz nacional, ¿cierto? Con el neoliberalismo se libera el mercado de tierras, se reprivatiza parte de las tierras expropiadas durante la reforma agraria, generándose ciertamente un nuevo proceso de concentración de la propiedad, pero esta vez no en manos solamente de empresarios chilenos, sino que en manos de extranjeros y capitales transnacionales y capitales nacionales. Eso a manera de resumen de lo que yo quiero compartir hoy día con todos ustedes. Con antecedentes. Los determinantes de la ocupación del territorio por la gran propiedad agraria hasta la reforma son algunas cuestiones que importan porque se van a reiterar en la historia social de nuestro país. Primero, con la conquista se realiza una limpieza étnica del Valle Central. En segundo lugar, la ocupación del territorio se basa en el aprovechamiento de la población preexistente y de la tecnología indígena. Es decir, los españoles no llegan a una tierra vacía, sino que llegan a una tierra ocupada, ¿cierto?, con desarrollo agrícola. Y en tercer lugar se instala, ¿cierto?, el sistema de hacienda de inquilino, que va a ser la institución y el sistema de subordinación que va a pervivir en la historia durante mayor tiempo. ¿A qué nos referimos con la limpieza étnica del Valle Central? En la medida en que en el país se han desarrollado estudios arqueológicos y antropológicos, llegamos a comprender que la población del Valle Central era muy numerosa. Había también una agricultura de riego que se desarrollaba, por ejemplo, en el Valle del Mapocho, que era considerado como el Cusco del Sur. ¿Por qué el Cusco del Sur? Porque ahí convivían los mitimaes quechuas, ¿cierto?, que habían colonizado el territorio de lo que hoy día es Chile, con
que coexistía con población mapuche parlante, ¿no? Esa era la realidad del poblamiento que existía a la llegada de los españoles. En segundo lugar, la población tanto quechua como mapuche fue exterminada en los lavaderos de oro, trasladada a lejanos lugares y muchos de ellos huyeron a la frontera sur. ¿Y esto cómo puede ser interpretado? Como un proceso de limpieza étnica, ¿no? Cuando hay un dato que es interesante, que cuando llega Ginés de Lillo en 1600 a nuestras tierras, describe las rancherías sobrevivientes del Valle del Mapocho con una población de viejos muy reducida, ¿cierto? Y que no constituía lo que encontraron los españoles a su llegada. Es decir, había habido un proceso de exterminio de la población por una suerte de esclavitud que se instala con el sistema de encomiendas. Aquí hay un gráfico, ¿cierto?, de encomiendas, encomenderos y encomendados. Hay un libro que es muy interesante que es de Mario Góngora sobre las encomiendas, que describe muy bien lo que ocurría en esa época, y hay una síntesis de Jackson Scholl sobre lo que fue la encomienda. Él nos va a decir que el origen de la hacienda durante el Chile colonial se apoya en buena medida en la existencia prolongada de la encomienda o concesión del tributo indígena por parte de la corona española en favor de un colono que se transforma en beneficiario de el trabajo indígena. La encomienda no es un sistema de propiedad, es un sistema de apropiación de la mano de obra, que se esclaviza, ¿cierto? Sobre todo para sacar, por ejemplo, en Marga Marga, en los lavaderos de oro, con condiciones de vida espantosas que le llevan, ¿cierto?, en la mayoría de los casos, al exterminio de la población. La propiedad, no obstante, no está en el origen de la encomienda, pero sí está en el origen de las mercedes de tierra que otorgan los invasores, los conquistadores, a los españoles, algunos de los españoles que llegan por estos lados, ¿cierto? Entonces la propiedad rural, el latifundio, tiene su origen en este repartimiento de tierra a finales del siglo XVI. El segundo elemento es ¿cierto?, la apropiación del territorio y la preexistencia de la población y la tecnología indígena. La tecnología indígena era sumamente importante y los estudios dicen que esta fue trasladada desde Perú hasta a las tierras del Valle Central chileno, ¿cierto? Sobre todo en las obras hidráulicas, los canales que sustentaban la producción del valle. A la llegada de los españoles, Pedro Valdivia, el Valle del Mapocho estaba completamente sembrado, ¿no? Con canales de irrigación. Se habían domesticado plantas y animales, existían los cultivos de quinoa, de papa, de maíz, país dice, de maíz, frijoles, habían llamas, alpacas, se les llamaba chilihueques a algunos de estos animales. Entonces, el hecho colonial se asienta en un territorio habitado y domesticado. No es una tierra vacía, no es una tierra plana, sino que es una tierra habitada y trabajada. El tercer elemento, ¿cierto?, es la constitución del sistema de hacienda y el linaje en nuestro país, que va a ser lo que va a atacar finalmente la reforma agraria. Ello es el principal objetivo de la reforma agraria, va a ser modificar la estructura agraria y el sistema de trabajo y servidumbre que existía en los fundos y las haciendas. En primer lugar, entonces, la propiedad privada sobre la tierra surge con las mercedes de tierra, una vez que las encomiendas han perdido buena parte de la población indígena encomendada, ¿no? La población sufre un verdadero exterminio y muchos de los que quedan vivos arrancan hacia el sur. Se instalan las estancias ganaderas que suceden, a las cuales le suceden las haciendas, ¿cierto?, donde convive la agricultura y la ganadería. Estas dos actividades, la agricultura y la ganadería, van a convivir por largo tiempo en las grandes propiedades. La estancia ganadera y la hacienda marcarán los ejes de la cultura del Valle Central y de Chile en general. Nosotros conocemos, ¿cierto?, todos
la cueca, la cultura ecuestre, los rodeos, los clubes de guaso que existen hasta hoy día, y eso se inscribió, y esto es importante decirlo, por lo menos para mí, porque instalan una cultura con una matriz de masculinidad asentada en esta cultura ecuestre, ¿no? El dominio del caballo, el rodeo, el club de guasos van a pervivir hasta hoy día. Es tan importante esto por la duración y la inscripción que tienen en la cultura nacional. La aparición de los inquilinos a finales del siglo XVII se relaciona, ¿cierto?, con la serialicultura, y se establecerá con esto un sistema casi naturalizado de relaciones de subordinación y de dominación en el Valle Central y en el conjunto del país, ¿no? Incluso si nosotros vemos cómo funcionaban las salitreras, vamos a ver que hay elementos comunes entre el sistema inquilinal y lo que ocurría en La Pampa. Hay que decir que la estancia ganadera necesitaba poca fuerza de trabajo, poca gente, y que cuando empieza a desarrollarse, sobre todo a finales y mediados del siglo XVIII, la cultura del trigo, la cerealicultura, se va a requerir más mano de obra, y el inquilinaje va a ser un sistema de asentamiento de la mano de obra y de fijación de la mano de obra en el territorio, ¿no? Eso es importante remarcarlo. Bueno, el primer acápite de nuestra exposición, después de esta introducción, es el largo periodo hacendal que va a caracterizar a nuestras tierras. Aquí hay imágenes de estancias en el Itata, y quisiera yo insistir en algo que tiene un carácter más cultural que económico, pero que están sumamente relacionados, ¿cierto? Que es la cuestión del hábitat y el poder y el significado que tienen las casas de las haciendas en el imaginario literario, ¿no? Y quiero citar 3 grandes obras de la literatura chilena que se refieren a esta casa de hacienda, a esta familia con una casa grande que alberga, ¿cierto?, a una gran cantidad de población que son los inquilinos, y que van a marcar la historia literaria nuestra y a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, la Casa Grande de Orrego Luco, la Casa de los Espíritus de Isabel Allende y la Casa de Campo de José Donoso. Estas 3 obras literarias nos van a hablar de los hacendados, de los inquilinos, de las vacaciones veraniegas de las familias oligárquicas chilenas que se trasladan al campo y que se relacionan de una manera especial con carácter paternalista y también con una construcción de una servidumbre, ¿cierto?, en relación a la población que vivía ahí, que eran los inquilinos, ¿no? Los inquilinos viven dentro de la hacienda y esto se va a romper con la reforma agraria, esta coexistencia de las grandes familias, de los grandes apellidos oligárquicos y minosos con el pueblo inquilinal, se va a romper con la reforma agraria porque los trabajadores van a salir de estas grandes propiedades. Hay las haciendas y las estancias, sobre todo, eran bastante pobretonas antes de que se iniciara el gran ciclo del trigo. En nuestro país se caracteriza por los ciclos, ¿cierto? El ciclo del trigo, el ciclo del salitre, el ciclo del cobre. Ahora estamos en el ciclo de la fruta y de los forestales, país que asienta su economía en estos grandes ciclos económicos. Bueno, antes de que se inaugurara el ciclo del trigo, a mediados del siglo XIX, eran bastante frágiles en términos económicos estas grandes propiedades, pero una vez que se desarrolla el ciclo triguero, se empiezan a constituir y agrandar enormemente las fortunas que existían en Chile, y las casas patronales que vamos a ver en algunas imágenes se deben al enriquecimiento de estas familias a raíz de la expansión de las exportaciones trigueras, ¿cierto? Es importante señalar California entre 1848 y el 53, luego las exportaciones de trigo al Pacífico, a Australia, entre otros países. Una vez que se van cerrando, ¿cierto?, las exportaciones hacia otros países, no completamente, pero disminuyendo
Las haciendas abastecen a la salitrera entre el año 80 y el 1920. Y después hay un hito que es importante, que es la ocupación del territorio araucano mapuche entre 1884 y 1910. Aquí hay que señalar algo importante, ¿cierto? Que con la llamada pacificación de la Araucanía se abren estos territorios a los propietarios de la tierra del Valle Central, que hay una ocupación del territorio por la ampliación de la frontera agrícola de la misma hacienda, por la llegada de gente que no son hacendados al sur de Chile y por los colonos, ¿no? No olvidemos que el Estado chileno trató de colonizar y de traer a europeos a la Araucanía, y esto tiene que ver incluso con los problemas que existen hoy día. Hay un dato que es importante señalarlo, que la pacificación de la Araucanía significó que el 35% de las tierras que se les quitó a los mapuches fueron, aquí tengo anotado el dato, entregadas a 5 empresas por un sistema de concesiones, el 35% de las tierras, que solo el 12% de las tierras permanecieron, 12,8% de las tierras en manos de los mapuches, y 42% se transformará en latifundios con remates posteriores a 1900 y en medianas propiedades en poder de chilenos y extranjeros. O sea, la pacificación de la Araucanía significó, y el sistema reduccional, un achicamiento de las tierras mapuches y una expansión a las actividades, ¿cierto? Sobre todo cerealeras, de grandes hacendados que se extienden hacia el sur, y poblamiento de colonos y de chilenos no latifundistas y con pequeñas propiedades, que van a constituir áreas de pequeña propiedad. En quinto lugar, las exportaciones a Inglaterra, que van a existir desde 1865 a 1928, con la caída, ¿cierto?, con el fin del ciclo triguero. Y luego las haciendas producirán para la expansión urbana de las ciudades de nuestro país. Esta imagen, las casas de Quilpué, ustedes podrán ver la magnificencia de la arquitectura y de los jardines de esta casa, y vamos a terminar con una foto por reforma agraria en que esto se destruye, y se destruye simbólicamente y materialmente, ¿no? En las casas de Quilpué, esta hacienda quedaba cerca de San Felipe. Esta es una foto de la hacienda del Huique. Cuando yo les hablaba de la cultura ecuestre, aquí hay una imagen clarita de lo que es la masculinidad, ¿cierto? Y la constitución de un cuerpo de agentes y funcionarios y leales a los hacendados, que son hombres montados, ¿no? Y aquí en el inquilinaje no es un sistema homogéneo, que uno pudiera decir que es una sola clase social, sino que es un sistema que convive con una gran diferenciación social interna, en que tenemos mayordomos, capataces, inquilinos de a caballo, inquilinos de a pie, inquilinos peones, y va a haber esta diferenciación interna, ¿cierto? Y esto se va a dividir en los personajes leales a los patrones y los personajes no tan leales. Aquí tenemos otra imagen del Huique. Quiero destacar el hecho de que la hacienda siempre va a convivir con la iglesia y la parroquia, ¿no? Hay muchos relatos que hemos recogido en el campo en que viejos habitantes de las haciendas, hombres y mujeres, contaban cómo operaban las misiones en las haciendas, en la llegada de los curas, que bueno, bautizaban, casaban, extendían todos estos certificados que correspondían al registro civil, ¿cierto?, de la población, pero también las confesiones significaban que los inquilinos les decían a los curas que, bueno, que se habían robado un ternerito, una ovejita y qué sé yo, y los curas eran los que les iban a decir a los patrones quiénes eran los, comillas, delincuentes dentro de su personal, ¿no? Parroquia, patrones,
hacendados. Y ahora vamos a hablar un poco de la fuerza de trabajo que existía del inquilinaje al interior de las haciendas, que como les decía es una categoría social no homogénea. Esto es importante retenerlo. En primer lugar, el sistema de inquilinaje constituye en Chile lo que es la servidumbre. ¿En qué consiste el inquilinaje? ¿Quién es el inquilino? Bueno, el inquilino es un personaje que va a recibir un pedazo de tierra, que se le llamaba goce, que podría ser un cuarto de cuadra o más, podía llegar a varias hectáreas, y esto tiene que ver con la división social interna del inquilinaje. Un inquilino de a caballo podía tener 1 hectárea o 3 cuadras, mientras un inquilino peón podía tener 1/4 o 1/8 de cuadra, ¿no? Acceso a una casa o un rancho, derechos a talaje para un número determinado de animales, un poco de leña y galleta. La galleta era un pan grande que le daban todos los días, ¿cierto?, a cada familia inquilina. El sistema de obligaciones es importante recalcarlo, y esto es parte del concepto de servidumbre, ¿no? El inquilino estaba obligado a otorgar cierta cantidad de trabajo a la hacienda, pero no solo la de él, sino que la de miembros de su familia o de allegados a su familia. Debía colocar un peón obligado, una ordeñadora, sirvientas en las casas patronales, etcétera, etcétera. Y mientras más baja era la categoría de los inquilinos, tenía que contribuir con más personas obligadas en trabajo a la hacienda, ¿no? Mientras más pobre, por usar un concepto más general, era el inquilino, más trabajo tenía que dar a la hacienda, ¿no? Y convivía con estas categorías de inquilinos diferenciadas internamente, los voluntarios que complementaban la fuerza de trabajo residente y que generalmente eran hijos de inquilinos que se les pagaba en salario. No se les daba acceso a tierra, casa, leña, galletas, sino que se les pagaba con salario. Era el verdadero, comillas, proletariado, digamos, del sistema hacendal. A lo que se agregaban los peones o los afuerinos que venían normalmente de áreas de pequeña propiedad o eran campesinos sin tierra que deambulaban, ¿cierto?, a lo largo del territorio y que trabajaban en las haciendas, sobre todo en las trillas en las épocas de cosecha, fundamentalmente del trigo. Entonces, dentro del sistema de inquilinaje vamos a tener toda esta categoría de trabajadores. En la literatura, en los estudios sobre estas categorías sociales, se le va a asignar al inquilino una personalidad bastante obediente, es un personaje ahorrativo, no es un personaje que dilipendia lo que recibe. A diferencia de él, el peón va a ser el personaje que se va a trasladar a lo largo del territorio, que va a ir a los ferrocarriles, a trabajar a la salitrera, va a volver. Es el descarriado, digamos, Vial, por ejemplo, y Salazar también, o sea, derechas e izquierdas en historia le van a asignar el papel de ser el protagonista de una cantidad de hijos guachos que van a quedar a lo largo de sus vidas y que no van a respetar, ¿cierto?, a la familia, que van a abandonar mujeres. O sea, hay toda una categorización y una idea de que los inquilinos son los obedientes y que los peones son los desordenados, ¿no? Y esto lo van a ver ustedes en la historia. Hay un libro de Salazar que es muy bonito, que se llama el niño guacho, la historia de Chile, y la historia social de Vial. Van a ver ideas semejantes. Bueno, imágenes de inquilinos y en términos del acceso a casa. Lo que le otorga la hacienda al inquilino, bueno, son este tipo de, tan peor que las casas de Bajos de Mena esto. Este es el típico rancho inquilino, ¿cierto?, de mediados del siglo XX. Cuando se habla de la cuestión social en Chile, uno de los temas que va a
develar el debate sobre la cuestión social son las condiciones de habitabilidad del inquilinaje en estas viviendas bastante precarias. Aquí tenemos otra foto. Aquí tenemos inquilinos de las casas de Quilpué, de esta gran hacienda. Y aquí, en relación a esta sociedad de desiguales, que dura tanto, más de 2 siglos, ¿cierto? Hay preguntas que uno se puede hacer. ¿Por qué fue tan estable este sistema en Chile? ¿Ah? ¿Por qué fue uno de los fenómenos sociopolíticos de mayor relevancia en la historia social de nuestro país? Y también en el conjunto de América Latina con nombres distintos, ¿cierto? Y diversos autores han dado algunas explicaciones. Dentro de las explicaciones, la unidad de la Iglesia Católica y de la oligarquía agraria. Nosotros no podemos disociar el poder de la oligarquía con el acompañamiento que hizo la Iglesia Católica al mantenimiento de este poder. Cuando se quebró esta dualidad, comenzó a expresarse la conciencia social campesina. Y aquí tenemos al obispo Larraín, tenemos a varios obispos que emergen, ¿cierto?, en las décadas del 60, 50, finales del 50, 60, con otro discurso proclive a abandonar, ¿cierto?, la lealtad con la oligarquía y ponerse del lado del campesinado. Y eso va a marcar una diferencia importantísima que hay que retener. Otra idea es que a lo largo de esta historia siempre hubo una huida al campo de los hijos de los inquilinos, de las hijas de los inquilinos, que fueron abandonando, ¿cierto?, la residencia en las haciendas, se trasladaron a las ciudades o a otros lugares, y llamó la atención entre inquilinos y patrones. Y ejemplos de esto fue toda la cantidad de gente que salió, de hombres que fueron a la construcción de ferrocarriles, se trasladaron al Perú, luego a las salicheras, y también desplazamientos hacia el sur. Los orígenes de los pampinos, ¿cierto?, muchos de ellos están en las haciendas y en las áreas de pequeña propiedad, por supuesto. Y hay un tercer elemento que podría explicar por qué este sistema dura tanto, es que cuando el trigo entra en crisis, cuando ya no se producen exportaciones de trigo y las haciendas se limitan a producir para el mercado interno, ¿qué es lo que hacen los patrones? Aumentan el proceso de inquilinización y disminuyen, ¿cierto?, el salario que se les paga a los inquilinos, porque una parte de la remuneración no es solo casa, derecho a talaje, sino que un pequeño porcentaje en salario. Entonces van a disminuir este porcentaje de salario y les van a dar más tierra. Entonces, cuando se les da más tierra a los inquilinos, por supuesto, ¿cierto?, que ahí hay se aminora la tensión que pudiera existir entre este sistema de explotación y la condición inquilina. Hay elementos que hay que destacar acá que van a explicar, ¿cierto?, la expansión hacendal, como les decía hace rato, que es la expansión al norte con las salicheras de venta de productos agrícolas, y la expansión al sur con la ocupación del territorio antiguamente ocupado por los indígenas. Pero esto se sucede, ¿cierto?, es sucedido cuando el segundo ciclo económico chileno, el del salitre, entra en crisis. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todos estos migrantes, estos hijos de inquilinos que emigran a las salicheras, que se transforman en el primer proletariado industrial, pudiéramos decir, y donde nace el movimiento obrero, y van a verse obligados a retornar al campo, ¿no?, muchos de ellos. Y esto es importante señalarlo porque, si bien es cierto que el movimiento obrero tiene un desarrollo importante urbano y minero a lo largo del siglo XIX, dentro del inquilinaje y del campesinado no hay ninguna posibilidad de organización social. ¿Y
es lo que va a ocurrir en los años 30 de retorno de los pampinos al campo? Va a llegar la nueva, ¿cierto?, de la experiencia sindical en La Pampa, ¿no? Hay muchos relatos que hemos recogido en que las mujeres hablan de cómo, escondidos en la noche, ¿cierto?, con chonchones de parafina, iban los pampinos que habían llegado del Salitre, de Tarapacá, se reunían en los bosques de la hacienda y le contaban a los inquilinos lo que era la organización sindical. Y ahí vamos a tener un fundamento, ¿cierto?, de lo que va a ser la organización sindical después de los años 30, 40, en que los patrones, los propietarios de la tierra tenían absolutamente prohibido que los inquilinos se organizaran en sindicato. Hay un hecho que también va a ser un antecedente de la reforma agraria, que es cuando entra en crisis la gran hacienda y ni siquiera es capaz de abastecer el mercado interno, ¿ah?, la ciudad se va a volver contra el campo. ¿Y qué significa esto? Que en relación a la historia de la hacienda, después de haber sido considerados a los hacendados como el polo progresista del desarrollo productivo, incluso hicieron muchas obras de infraestructura, etcétera, etcétera, a lo largo del ciclo triguero, fundamentalmente en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esta clase terrateniente, con la crisis de la exportación de trigo, van a perder el carácter innovador y se van a refugiar en un conservadurismo rentístico, ¿cierto? No van a hacer ningún esfuerzo por responder a las necesidades alimenticias de la población, ¿no? Y todos los sectores ligados al mundo urbano en proceso de modernización van a comenzar a atacar al campo. Aquí tienen un rol importante los partidos políticos que van a comenzar a hablar de reforma agraria bastante tempranamente, en especial el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. ¿Y por qué va a ocurrir esto, cierto? Porque la ciudad y el país estaban en un proceso de industrialización que requería de bienes salarios baratos para alimentar a la clase obrera, y la hacienda no los proveyó, ¿no? Chile comienza a ser un gran importador de trigo en esa época y productos alimenticios que encarecen el costo de la fuerza de trabajo en el proceso de industrialización sustitutiva. Aquí tenemos un hito importante. Este caballero escribió un libro estando en París que se llamó La Reforma Agraria, ¿no? Y el Frente Popular trajo dentro de su programa y realizó dentro del programa de este gobierno de Aguirre Cerda, que fue corto, ¿cierto?, pero en los sucesivos gobiernos de Frente Popular, dos cuestiones importantes. Voy a empezar por la segunda. Una promesa de sindicalización campesina que fue frenada inmediatamente por la Sociedad Nacional de Agricultura. Es decir, era tal el poder que todavía tenían la oligarquía, los latifundistas, que impidieron que se llevara a cabo una promesa programática del Frente Popular, ¿cierto?, inhibiendo la sindicalización del inquilinaje y de los trabajadores agrícolas. Pero al lado de esto, ¿qué es lo que comenzó a desarrollar el Frente Popular con el proceso de sustitución de importaciones que va a suceder a la Segunda Guerra Mundial? Un desarrollo de la agricultura y de la agroindustria a través de la Corfo. Es decir, propiciando el propio Estado, con préstamos, con asistencia técnica, el desarrollo lechero, la industria del azúcar, del aceite, la expansión de los cultivos de arroz, la viticultura, la avicultura y muy posteriormente en el gobierno de Allende, ¿cierto?, la fruticultura. La avicultura es más propia del gobierno de Frei, la fruticultura del gobierno de Allende. Es decir, la fruticultura no es una invención del gobierno militar. Entonces, segundo tema, y aquí llegamos a nuestro objetivo principal, la reforma agraria y cuáles son los referentes políticos y jurídicos que va a tener estos pocos años de reforma agraria en el país. Primero, la Alianza para el Progreso de 1961. ¿Y por qué nace la Alianza para el Progreso? Nace
porque los Estados Unidos empiezan a temer la incidencia que pudiera tener en toda América Latina la Revolución Cubana del 59, ¿no? Y la Alianza para el Progreso surge bajo el gobierno de Kennedy como una política que va a incentivar las reformas agrarias en toda América Latina, es decir, la disminución del poder de esta oligarquía que venía de tiempos coloniales, ¿cierto?, para mitigar la protesta social que ya se había desarrollado en Cuba. Y la reforma, la Alianza para el Progreso, va a lograr que en Chile se dicte una primera ley de reforma agraria, la 15.020, que va a implementar el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez en el año 62. ¿Qué es lo importante de esta primera ley? Es la creación de la institucionalidad para la implementación de la reforma agraria. Se crea la Corporación de la Reforma Agraria, la CORA, y el INDAP, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pequeños Propietarios, en el año 62. Estas dos instituciones van a acompañar a la reforma agraria. Una va a ser eliminada por la Junta, por la dictadura, ¿cierto? La CORA. Se acaba la CORA, pero el INDAP. Y luego va a haber una segunda ley de reforma agraria que va a ser implementada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la 16.640, que no se puede disociar de la ley de sindicalización campesina 16.625, ambas del año 67. Cuando yo les hablaba de la ciudad contra el campo, ¿qué es lo que ocurre en la dictación de estas dos leyes? Que va a haber un relativo consenso en el Parlamento para que estas leyes se aprueben, ¿no? No es que no se quieran aprobar, sino que va a haber un acuerdo nacional por implementar la reforma agraria. Hay que decir lo que yo decía anteriormente, que los partidos comunistas, socialistas y la democracia cristiana hacía décadas que ya estaban hablando de la reforma agraria. Aquí está para que ustedes vean Jacqueline Kennedy con una cosa de la Alianza para el Progreso, gobierno de los Kennedy, ¿cierto? Y cómo esto va a incidir en América Latina. Aquí está el cardenal Enrique, que es un poco posterior, pero la participación de la Iglesia Católica en la reforma agraria fue importantísima. ¿En qué consistía la demanda y la movilización campesina? Demanda por tierra, se crea la consigna la tierra para el que la trabaja. Existía una muy débil capacidad de organización, a diferencia de la obrera, ¿cierto? Pero durante el periodo del proceso de reforma agraria hay un aumento de la sindicalización con la contribución de una legislación que va a permitir esta sindicalización, ¿cierto? Y por el desarrollo de la conciencia campesina. Los métodos de lucha campesinos son heterogéneos, hay el desarrollo de huelgas, no se conocía, nunca había habido muy pocas huelgas en el campo, y las tomas de tierra. Y lo que cabe destacarse es la gran capacidad de movilización espontánea del campesinado. Es decir, cuando nosotros vemos lo que ocurrió en la Plaza Dignidad hace un par de años, vemos cómo la rabia, la desesperación incluso, las ganas de buscar cierta justicia, ¿cierto?, se dan en determinados momentos de la historia. Durante la reforma agraria hubo mucha movilización campesina y mucha de ella de carácter espontáneo, aun cuando había incidencia de los partidos políticos, ¿cierto?, y de los sindicatos en esta movilización. Aquí la ley de sindicalización campesina, lo que es importante destacar es que el sindicato agrícola tiene como base territorial la comuna y se empiezan a desarrollar sindicatos comunales. Eso es lo más importante, es decir, no son sindicatos por fondo o por hacienda, sino que la comuna es la entidad territorial que va a cobijar, ¿cierto?,
el desarrollo del sindicalismo. Y ahí hay una serie de otras características que va a instaurar la ley 16.525. ¿Qué es lo que hay que, cómo podemos ver el desarrollo de este movimiento campesino? Bueno, a través de ciertos indicadores. El número de huelgas entre el 63 y el 73 va a aumentar, sobre todo hasta el primer año del gobierno de Allende, con casi 2.000 huelgas. Y las tomas de terreno, estos dos dispositivos, ¿cierto?, del campesinado van a aumentar entre los años 68 y 71 y se van a desarrollar mucho más huelgas y tomas de tierras que en los primeros años de la reforma agraria, ¿cierto? Y esto es importantísimo. Esta cifra está un poco disminuida. Hay otros datos que hablan de que en el año 73 había más de 300.000 campesinos sindicalizados, ¿no?, de un número de 54.000 en el año 67. Si vean ustedes, el aumento de la sindicalización campesina durante la reforma agraria es brutal. Y aquí, ¿cuáles van a ser las características de este proceso de sindicalización? Bueno, primero, la conformación de distintas confederaciones sindicales que tenían cierta relación con distintos partidos políticos. La Ranquil. ¿Qué fue la Ranquil? La Ranquil fue la confederación campesina que unificó a quienes estaban cercanos al Partido Comunista y Socialista, ¿no? Va a crecer de 10.000 afiliados a 96.000 el año 73. La Triunfo y la Libertad son confederaciones que están vinculadas a la Iglesia y a la democracia cristiana. Y aquí vamos a ver cómo crecen en número, pero no son tanto más que la Ranquil. La Sargento Candelaria es una chica. La UOC surge de la escisión de la democracia cristiana y el MAPU. La UOC va a cobijar a gente vinculada, a campesinos vinculados al MAPU. Y Provincias Agrarias Unidas es de derecha, ¿no? Entonces, este conjunto de confederaciones sindicales van a ser las que van a acompañar la reforma agraria, y aun cuando la reforma agraria es una política pública, sin esta organización campesina habría sido muy difícil, y sin las tomas y las huelgas, que la reforma agraria se llevara a cabo. Es decir, el Estado y el movimiento campesino logran en conjunto llevar adelante esta política pública. Bueno, aquí están los elementos principales de la ley 16.640, ¿no es cierto? Que dentro de lo más importante a destacar son que se expropiarán las tierras, las haciendas y los fondos que tengan más de 80 hectáreas de riego básico, equivalente a una medición en el Valle del Maipo, ¿no? Y se les va a pagar con bono de la CORA, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos una imagen de Frei firmando la ley, seguramente, ¿no? Primera etapa importante de la reforma agraria de Frei, porque durante la reforma agraria de Alessandri y la implementación de la ley 15.000 y tanto, se expropian más bien las tierras fiscales y no se ataca la propiedad de los grandes latifundistas. ¿Qué es lo que se hizo durante el gobierno de Frei? Se expropiaron. La reforma agraria trabajó con la idea que había que eliminar a 5.000 grandes propiedades, ¿no? Que había que expropiar a 5.000 grandes propiedades. Frei expropió a 1.319, con 303,4 millones de hectáreas, el 13% de la superficie cultivada, 15% de las tierras productivas y 20% de las tierras regadas. Creo que es importante señalar que el gobierno de Frei apuntó fundamentalmente a expropiar a los terratenientes o latifundistas del Valle Central, ¿no? No se metió mucho con los del sur. Fue una reforma agraria dirigida al riñón de la oligarquía, a los colchagüinos, a los fundos de O'Higgins, del Maule, más bien, ¿no?
Frey tenía una meta de llegar a 100.000 familias con acceso a tierra, 100.000 familias de inquilinos fundamentalmente. Hay que señalar, ¿cierto?, que la reforma agraria estuvo dirigida fundamentalmente al inquilinaje. Los afuerinos, los peones, no estaban dentro de la reforma agraria, ¿no? Y lo que decía la ley es que había que favorecer a inquilinos casados, con hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se llegó a 30.000 familias y no se llegó a las 100.000 que se pretendía llegar, pero se armaron 400 sindicatos con más de 100.000 adherentes y 3 grandes confederaciones sindicales, como vimos anteriormente. Aquí va Allende a caballo. ¿Y qué es lo que se logró con las expropiaciones durante el gobierno de Allende? A diferencia de los 1.300 y tantos fondos expropiados en el gobierno de Frey, se expropiaron 4.490 fondos. El desarrollo del movimiento campesino, de la conciencia campesina, de la inclusión de partidos de fuera de la Unidad Popular, ¿cierto?, como el MIR, el Movimiento Campesino Revolucionario, contribuyó a que no solo se expropiaran y se tomaran propiedades de más de 80 hectáreas de riego básico, sino que a menudo se expropiaron, o se tomaron más bien dicho, propiedades de menos de 80 hectáreas de riego básico. De ahí la suma de fondos expropiados. Con 6,6 millones de hectáreas. Y aquí hay que señalar algo que fue muy importante y que tiene incidencia hasta hoy día, que hay 150.000 hectáreas de tierras usurpadas a los mapuches que le fueron restituidas por el gobierno de la Unidad Popular. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que hizo Allende? En este periodo, en el año 71, le solicitó al ministro de Agricultura, Jackson Chol, que se trasladara a Temuco, ¿no? Se trasladara a Temuco. A mí me tocó estar en algunas etapas de este proceso, y el movimiento indígena estaba muy fuerte en esa época y reivindicaba las tierras que se le habían, porque aparte del sistema reduccional que les robaron casi todas las tierras a los mapuches, dejándonos confinados al 13% de las tierras que tenían en el siglo XIX, a lo largo de los años que siguieron la pacificación de la Araucanía, los latifundistas le siguieron robando tierra, lo que se llamó la corrida de cerco, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo el gobierno de Allende? Es restituirle 150.000 hectáreas y en alguna medida satisfacer parte de la demanda indígena que existía en ese minuto. Hay que destacar también que, a diferencia de hoy, nunca se habló de indígenas durante la reforma agraria. No estaba en el léxico de la reforma agraria, ni de Frei ni de Allende, hablar de indígenas. Eran campesinos, todos eran campesinos. No había diferencia entre unos y otros. Se contabilizó en este gobierno 325.000 trabajadores sindicalizados, se formaron 1.037 asentamientos, 1.537 comités campesinos vinculados más bien a la labor de lindad, 152 cooperativas campesinas, 274 centros de reforma agraria que se llamaban CERAS y 62 centros de producción que se llamaron CEPROS. ¿Cuál es la diferencia entre el asentamiento, el CERA y el CEPRO? Que la Unidad Popular pretendió no llegar a subdividir en parcelas privadas individuales las tierras expropiadas, sino que a trabajar en forma colectiva. ¿Ya? Eso. Y aquí yo les voy a mostrar algunas imágenes de lo que ocurría durante la reforma agraria, de campesinos, tomas de fondos, ¿cierto? El desarrollo de la conciencia campesina fue enorme en esa época. Estamos hablando de una población prácticamente analfabeta, ¿no? Esto de ser casado, tener a su cargo una familia es muy importante.
Durante este periodo hubo un esfuerzo enorme de parte del Estado y de agencias asociadas a la reforma agraria como ICIRA en la capacitación al campesinado, desde alfabetización hasta temas como sindicalización, organización de la producción, gestión de la producción, etcétera, etcétera. ICIRA, Instituto de Capacitación de la Reforma Agraria, tuvo un papel importantísimo durante este periodo. Y hay que señalar también que en este proceso estuvieron involucrados profesionales, intelectuales, académicos, estudiantes, etcétera, etcétera, que acompañaron a llevar adelante la reforma agraria. Bueno, como ustedes pueden ver en la foto, ni una mujer. ¿Ya? Es un proceso que involucró al campesinado hombre y las mujeres no tuvieron derecho. Fueron derechohabientes de sus compañeros esposos hombres, es decir, las escrituras que van a recibir después, ¿no es cierto?, cuando se acceda a la propiedad, van a estar al nombre del marido, pero como el sistema matrimonial en Chile hace que la mujer también tenga derecho a esa propiedad, pero las mujeres no tuvieron derecho a la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque hasta esa época funcionaba el modelo del hombre proveedor y la mujer dueña de casa, ¿cierto? Incluso yo cuando hice el doctorado revisé las memorias de las entonces asistentes sociales, hoy trabajadoras sociales de la Universidad de Chile y la Católica, y qué es lo que hacían las asistentes sociales. Era desincentivar a las mujeres que trabajaran, ¿no? Porque el que tenía que contribuir a la alimentación de la familia era el trabajador hombre. Ese era el modelo que funcionaba en aquella época, ¿no? Entonces esto se va a legitimar en la ley de reforma agraria, donde no hay acceso a la tierra de las mujeres, no hay participación de las mujeres en las organizaciones sindicales, solo el 5,7% de los sindicalizados eran mujeres, el resto eran todos hombres, y a las mujeres desde el gobierno de Frey se las incluyó en un dispositivo que institucionalizó la democracia cristiana, pero ya existía en las esposas de los dueños de fondo, las esposas de los industriales, en que organizaban a las mujeres en los centros de madre, ¿no? Para que las mujeres fueran mejores esposas, alimentaran mejor a sus hijos, es decir, cumplieran mejor su rol de dueñas de casa, ¿no? Ese fue el ámbito organizativo que se creó, independientemente que en los centros de madre hayan habido, ¿cierto?, haya habido un despertar de la conciencia política de las mujeres y otros elementos que se agregan a esta institucionalización estatal de la instancia de organización femenina. Aquí tenemos de nuevo cierto campesino durante la reforma agraria. Esta es la casa de la hacienda del Quilpué, destruida hacia el final, hacia los años 73. Es decir, simbólicamente es interesante comparar la primera foto, ¿cierto?, de un gran despliegue arquitectónico y de jardines como Versalles, más o menos, a estos muros derruidos hacia el final de la reforma agraria. Se dice que se cayó con los terremotos, pero que también los campesinos ayudaron bastante a que se destruyera esta casa, emblema del poder de la oligarquía entre los siglos XIX y XX. ¿Y cuánto tiempo llevamos, Marcelo? Bueno, termino con esta tercera parte. Perdón, Jimena, te digo que todavía te queda tiempo, tiempecito. Todavía me queda tiempo ya. Seguimos entonces. Entonces, bueno, llega el golpe de Estado, hay un cambio de modelo económico, se produce la contrarreforma agraria y se instala, ¿cierto?,
nuevos aires para el despliegue del capitalismo agrario exportador. Es decir, todo lo que fue la hacienda durante el ciclo trillero, aun cuando se haya derruido la hacienda y se haya finalizado con el sistema de inquilinaje, se le da un nuevo aire a la agricultura y, por cierto, a la gran propiedad, para fortalecer su instalación en el mercado, su producción, etcétera, etcétera. Entonces se va a desarrollar un mercado de tierras, un mercado de trabajo, se va a instaurar por el hermano del señor Piñera el Plan Laboral de 1979, que va a eliminar toda posibilidad de organización sindical para el campesinado. Se van a abrir todas las compuertas para que se incrementen las exportaciones, va a surgir una nueva clase empresarial y una amplia circulación de capitales financieros. ¿Qué es lo que ocurre con la contrarreforma agraria? Hay tres elementos, tres salidas que tiene la contrarreforma agraria. Un proceso de restitución de tierras, se les devuelven tierras a antiguos latifundistas, ¿cierto? En un tercio de las tierras expropiadas son devueltas. Un tercio, más o menos, se le asigna al sector reformado de la agricultura, es decir, a los antiguos inquilinos, en forma individual, y se crea una nueva categoría social que son los nuevos parceleros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los parceleros y la reforma agraria? Bueno, muchos de ellos van a vender sus tierras por falta de apoyo estatal, y muchos de estos procesos de venta podrían haber contribuido a la reconstitución de la gran propiedad, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en O'Higgins, de que dueños de viñas les compraron las tierras a los parceleros y reconstituyeron lo que había sido la antigua hacienda. Y un tercio se remata. Y este remata de tierras va a estar concentrado fundamentalmente en la zona sur y en la Araucanía. Va a estar a cargo va a tener una gran incidencia el jefe de la CONAF, que era Ponce Lerú, yerno de Pinochet, que va a profitar, ¿cierto?, de desarrollar él mismo una gran empresa ganadera, va a comprar mucho ganado, va a alimentar a su ganado en las tierras que les quitaron a los mapuches, y va a rematar las tierras fundamentalmente para que se reconstituya y se constituya el sector forestal que conocemos hoy día, ¿no? Va a ser muy importante el remate de tierra para el monopolio que prácticamente tienen tres grandes empresas forestales en la pinificación del país y en el desarrollo de toda la cuestión forestal. Con estas políticas va a haber un aumento enorme de la fruticultura, sobre todo en la zona central, pero no solo en la zona central. Aquí falta la región de Coquimbo y Atacama, que hay también un gran desarrollo de la fruticultura. La viticultura, van a aumentar las áreas dedicadas a estos rubros, y por supuesto las exportaciones. Los cambios tecnológicos en la industria del vino son enormes, así como en la fruticultura, especialmente en estas dos actividades por la tecnificación y el desarrollo de los sistemas de regadío, ¿cierto?, del riego tendido, que se hacía antes de la sequía y se perdía una brutalidad de agua, al riego tecnificado. Esto no significa que la fruticultura y la viticultura no hayan incidido en la escasez hídrica que existe hoy día. No sé si ustedes han escuchado hablar del Valle Petorca, la Ligua, y lo que ocurre con los paltos. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué ha ocurrido con la tenencia de la tierra? Aquí hay un gráfico que nos va a señalar que, según el censo del 55, el 81,3% concentraba la tierra la gran propiedad, y esto va a variar al 79,2% en el censo del 2007. No varía mucho, ¿ya? ¿Cuáles fueron las grandes transformaciones en todo este periodo? El paso de la hacienda del multicultivo orientado al mercado interno
a la empresa de monocultivo y alta especialización orientada al mercado externo. Hay un proceso de colonización del territorio con cultivos y plantaciones de exportación. ¿Y por qué? Porque aquí hay mucha tierra disponible, hay agua y hay mano de obra barata, ¿no? Que es lo que permite que tenga un cierto éxito la fruticultura chilena, que sea el primer productor de uva de mesa, el primer productor de arándanos y que tenga una posibilidad de desarrollo en países de Norteamérica, Europa y Asia. Este concepto de colonización del territorio se visibiliza bien acá. Tenemos que los cereales que sirven para la alimentación de la población del país han disminuido a casi la mitad entre el censo del 76 y el 2007. Las porotos, lentejas, garbanzos y papas han disminuido de 210.000 hectáreas a 70.000, alimentación para la gente que vive acá. A diferencia de esto, los frutales que son para exportar han aumentado de cerca de 90.000 a 328.000 hectáreas. Las viñas igualmente han aumentado un poco, pero aquí lo más brutal, y que tiene que ver con el conflicto mapuche hoy día, se han aumentado forestales de 1 millón de hectáreas a casi 3 millones de hectáreas. Y esto es un hecho de ocupación del territorio, con el concepto también que existió en el pasado de tierra vacía, ¿no? Llega Pedro Valdivia, tierra vacía. Llega la pacificación de la Araucanía, tierra vacía. Y hoy día, ¿cierto?, estamos frente a la ocupación del territorio por las forestales en desmedro de la existencia de comunidades mapuches con consecuencias en términos medioambientales de la expansión forestal que tienen que ver mucho con la escasez hídrica. En un clima templado lluvioso, hoy día hay una cantidad de camiones aljibes que están abasteciendo a la población de la Araucanía que no tiene, que es muy, muy impresionante. Resultados de la contrarreforma agraria en términos del gran movimiento campesino que se desarrolló fue la desindicalización, pero sobre todo la desaparición, muerte y tortura de 357 líderes campesinos que fueron asesinados o desaparecidos en los 2 meses que siguieron al golpe de Estado, ¿no? ¿Quiénes fueron responsables de estas muertes y desapariciones? Muchos dueños de fondo que acompañaron a Carabineros a ejecutar esta barbaridad. Aquí tenemos una imagen de los hornos de Lonquén. Todos los muertos que están acá fueron campesinos. Y a manera de síntesis, ¿cierto?, la reforma agraria y el cambio de modelo económico lograron colocar fin a la servidumbre del latifundio tradicional sustentado en un sistema histórico de subordinación y dominación. Lograron con la dictadura, la represión del movimiento campesino y la desindicalización hasta el día de hoy, la precarización laboral y la asalarización de la pobreza, con el surgimiento de una nueva categoría social, que son los parias del dinámico capitalismo agrario chileno, los temporeros. Los temporeros son los antiguos trabajadores de la hacienda, inquilinos, voluntarios, peones. No, son en lo fundamental, están caracterizados en lo fundamental por mujeres, por indígenas y por extranjeros, ¿no? Y esto es un elemento nuevo en la constitución del trabajador agrícola que no existía antes de la reforma agraria. Aquí tenemos una curva, estos son datos del censo del 2007, de la composición por sexo de los trabajadores estacionales en la agricultura, los hombres en la línea azul, las mujeres en la línea roja. Esta categoría temporeras mujeres, asalariadas agrícolas mujeres, está subevaluada como ocurre en todos los censos, ¿no? Aquí, para cerrar, una pregunta.
¿La reforma agraria terminó con la gran propiedad? Ejemplo, la Rosa Sofruco, la familia Osa, posee 13,7 mil hectáreas en la región de O'Higgins, 4 predios con 2.153 hectáreas plantadas de frutales y más de 500 hectáreas plantadas en viña. La Rosa Sofruco es esta, ¿no? Córpora, familia Ibáñez, posee lo que ustedes leen a continuación, ¿no es cierto? 1.800 hectáreas en viña ubicada en Aconcagua y Biobío y en los valles patagónicos argentinos de Neuquén y Río Negro. Esta es una cuestión muy novedosa. El capitalista empresario chileno abre las fronteras y traslada capitales a otros países. En el caso de Córpora, a Neuquén y Río Negro, donde se ha incrementado enormemente el cultivo de manzanas y peras para la exportación también. Y donde migraban antiguamente muchos mapuches a trabajar, que hoy día han sido reemplazados por tucumanos del norte de Argentina, puesto porque acá la migración mapuche se ha aminorado, ¿cierto?, por la apertura de empleos en la fruticultura del Valle Central y mismo de la Araucanía. Río Blanco, familia Barros, es la mayor exportadora de uva de mesa del país y cuenta con 7.000 hectáreas distribuidas entre Chile, Copiapó y el Maule, Perú, 300 hectáreas, y México, Sonora, 1.000 hectáreas. En Perú maneja 300 hectáreas de uva de mesa en el Valle de Ica, donde produce 500.000 cajas por año, acopiando a sus exportaciones la de productores locales. Otro caso de transnacionalización de capitales chilenos. Berflut, familia Bercelino, solo exporta producción propia que se hace en 13 predios distribuidos a lo largo del país con 3.100 hectáreas y 4 grandes plantas procesadoras, a lo que se agregan 1.200 hectáreas compradas en Piura, en el norte del Perú, para la uva de exportación. Entonces, la pregunta es, ¿se ha reconstituido la gran propiedad en Chile? ¿Hay nuevas o antiguas familias? Bueno, tenemos esta respuesta, no la podemos terminar de responder hoy día, pero vemos que, cierto, hay un incremento de la gran propiedad, hay un incremento de la gran propiedad saliendo de la frontera nacional, ¿no?, con propiedades a calle. No, aquí yo no coloqué Hortifruti, que es la gran empresa de arándanos que tiene tierras en Perú, Colombia, México, Estados Unidos y China. ¿Ya? Entonces, bueno, esta pregunta la tendremos que responder con estudios que harán los geógrafos, así como los geógrafos hicieron los grandes estudios de la hacienda y el latifundio. Borda y Góngora, Barahona, Harris, hicieron los geógrafos, fueron los autores de los grandes estudios sobre el latifundio y su funcionamiento. Ojalá los geógrafos estudien este proceso que comporta, ¿cierto?, la actualidad en nuestro país. Muchas gracias. No se oye. Ahí te aplaudo, Jiménez, a nombre de los a nombre de todos los asistentes. Agradecerte el espacio, ahí se escuchan también de fondo algunos aplausos, Jimena. Agradecerte de verdad digamos, por esta mirada, por este recorrido, además, porque impresionante como hiciste este recorrido de varios siglos, en un espacio, colocando aquellos elementos que efectivamente a tu juicio son los que debiéramos tener en cuenta para construir agendas de investigación futura. Esta invitación final que nos haces también es muy interesante para que las personas que de alguna manera se conectan por medio de la geografía profesional, académica o ligada a la formación en términos de educación geográfica también, todos tengan en cuenta que el campo existe en primer lugar, ¿no? y que el mundo rural ha sido, parece que medio abandonado, ¿no? Abandonado al menos en términos de agenda de investigación, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que efectivamente está ocurriendo. Parece que todo está pasando allí. Jimena me había dicho que había posibilidad, Jimena, de no sé, unas 2, 3 preguntas, las hacemos Sí, así. no tengo problema, no. Las argentinas, perfecto. Les pido que pueden pueden tomar la palabra, ya sea si es que aparece alguna en el chat o si
alguien quiere levantar la mano y hacer preguntas. Entiendo que Milena y Francisca Núñez tienen preguntas. Cualquiera puede tomar el... Sí, pero Francisca está levantando primero la mano. Francisca. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Francisca. Ya, me avisan si se corta. Yo le quería hacer más una pregunta de contenido de lo que hablaba, en cuanto a que en un comienzo nos contó que era algo claro, ya sabido, que la iglesia tiene una injerencia importante en el proceso de establecer, ¿no? Los latifundios. Entonces, no me queda claro por qué posteriormente, cuando se inicia la reforma agraria, la iglesia está de acuerdo con la reforma agraria. ¿Por qué se genera este cambio si a la vez ella fue una de las impulsoras más grandes del establecimiento de este sistema? Perfecto, gracias Francisca, súper interesante la pregunta. Milena. Sí, estaba esperando que la respondiera, perdón. Yo tengo una pregunta... Vamos a juntar 3 preguntas. Ya. Tengo una pregunta relacionada con los comandos paramilitares que surgieron durante el proceso de la reforma en la UP. Tengo entendido, bueno, que estos comandos paramilitares en el sur, sobre todo, fueron igual importantes para frenar el desarrollo, por decirlo así, adecuado, entre comillas, de la reforma agraria, pero viendo los números igual, Salvador Allende y su programa desarrollaron de buena forma este proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan influyentes fueron estos comandos paramilitares de derecha durante el proceso de la reforma agraria? Es una pregunta, y la otra que tengo es, ¿qué sucede con la población infantil o adolescente en esta nueva organización, por decirlo así, de los temporeros? Si es que, bueno, existen, están trabajando o no, cuál es su incidencia, Perfecto, gracias etcétera. Milena. Sin problema. Juntamos una tercera, Jimena, que apareció Felipe, y vemos ahí por temas de tiempo si incorporamos a Esteban y a Maxi, que tienen la mano levantada también. Felipe. Yo también quería hacer una pregunta de respecto sobre, bueno, el proceso de sindicalización se ve destruido durante la dictadura y después posteriores leyes como puede ser el hermano de Sebastián Piñera y todo este problema como la complejización y como no dejar a los trabajadores poder sindicalizarse. Mi pregunta es que si es que además, como considerando que en la dictadura hubo un perseguimiento de actores sociales que generaban como una resistencia, solamente eso, además de las leyes, destruyeron como esta noción o esta participación de los trabajadores para poder sindicalizarse, y cómo esto afecta hoy en día, por ejemplo, con la secularización del trabajador, en donde no existe ningún tipo de organización, y cómo es que de esta forma se puede como contrarrestar este vacío que existe dentro de los trabajadores y no una organización estructurada. Gracias Felipe. Hacemos esta primera ronda, vemos cómo estamos de tiempo e incorporamos una consulta que nos hace Salvador y las manos levantadas de Max y Esteban. Jimena. Bueno, con respecto a la primera pregunta de Francisca, de cómo puede ser que una iglesia que acompañó a lo menos la legitimación del sistema hacendal durante varios siglos, de un día para el otro pudo cambiar y irse del lado del campesinado. ¿Cómo cambió esa iglesia? Bueno, hay que decir que las instituciones cambian. No cambiarán mucho, pero cambian algo. Acuérdense ustedes de la emergencia de este Papa de Juan XXIII, de la encíclica de Juan XXIII, del volcamiento de la Iglesia Católica hacia los sectores más marginales, y esto va a tener incidencia en el país y sobre todo en algunos obispos. Monseñor Larraín fue el principal obispo que instaló la idea del acompañamiento a la reforma agraria,
No fue tan radical tampoco, porque se entregaron tierras de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también es un hacendado eclesiástico, digamos. Tenía tierras y tenía fondos y tenía hacienda, acuérdense lo que significaron los jesuitas en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que hicieron bajo el Monseñor Larraín? Se le entregaron tierras de la iglesia a los inquilinos que trabajaban en las tierras de la iglesia. Pero fueron bien maqueteadas estas entregas, es decir, pero bueno, cambió la iglesia y cambió su adscripción a la oligarquía por un volcamiento del conjunto de la Iglesia Católica del Vaticano para abajo, ¿cierto?, a posturas más progresistas. Lo segundo de Milena, los comandos paramilitares. Los comandos paramilitares del sur, hay un texto que yo les recomiendo, que es la revista Anales de la Universidad de Chile, de junio de 2017, a los 50 años de la reforma agraria. Hay un par de artículos ahí de lo que ocurrió en el sur con estos paramilitares. Yo recuerdo que el golpe de Estado fue primero en el sur que en el centro del país, ¿no? Hubo dirigentes sindicales que eran paseados en helicópteros en julio o agosto de 1973. Entonces el poder que tenían los latifundistas del sur era muy grande, y también en el sur se produjo, ¿cierto?, un enorme desarrollo del MCR, Movimiento Campesino Revolucionario, en el cual tenía una enorme incidencia el MIR, si no es que era del MIR, ¿cierto?, con organización campesina bastante más radical que lo que ocurría en otros lugares, por ejemplo en el Tume, en Panguipulli. Recuerden ustedes que se desarrollaron hasta procesos de guerrilla post-golpe ahí, y había un sector latifundista bastante fascista, diría yo, que se nota hasta el día de hoy en los gremios que hay que dicen que hay terrorismo mapuche, qué sé yo, lo perviven. Todas esas conductas están actualizadas hoy día, ¿no? Un sector de latifundistas muy renuente a la reforma agraria hasta los años 73, y un sector de organizaciones campesinas muy radical, ¿no? Entonces se arman estos grupos paramilitares que van a frenar a las organizaciones campesinas, van a impedir que se ejecute la reforma agraria y van a generar todo lo que va a ocurrir después, ¿no? Eso por una parte. Les recomiendo que vean en la revista de las Anales de la Universidad de Chile los artículos que hablan de este tema ahí. La cuestión de niños y adolescentes entre los temporeros. Hay una ley, una legislación en Chile que prohíbe que trabajen los menores de 18 años, pero pueden trabajar con permiso el papá y la mamá. Y nosotros hemos encontrado con el proyecto que estamos desarrollando con el profesor Garrido, ¿cierto?, trabajo infantil en los arándanos, en la UADM, más que nada en los arándanos, ¿no?, y sobre todo en la Araucanía, que está vinculado a la participación de miembros de comunidades mapuches, de familias completas, la mamá y los hijos trabajando en la cosecha de los arándanos. Entonces, está prohibido, pero está permitido, con el permiso paterno y materno. Felipe, la sindicalización campesina. Complejo esto, porque en 1979 se hace el nuevo plan laboral por el hermano de Piñera, donde se va a inhibir la sindicalización campesina, se va a permitir el sindicato por empresa, ¿cierto? Recuerden que la ley de sindicalización campesina del 67 concebía el sindicato comunal, eso se acaba, se elimina, y se permite el sindicato por empresa de los trabajadores permanentes. ¿Quiénes pueden sindicalizarse? Por ejemplo, los trabajadores de las viñas, de las lecherías, pero los permanentes. Los temporales están prohibidos por ley hasta el día de hoy. Ni siquiera la democratización del país permitió que se modificara el plan laboral del año 79, y los temporeros no tienen derecho a negociación colectiva. Se pueden organizar en sindicatos independientes que no sirven para exactamente nada,
¿no? Nada, no tienen ningún valor frente al empresariado. Y es más, la cultura autoritaria, hemos visto esto en Copiapó, por ejemplo, pervive hasta hoy día, y cuando algún trabajador reclama o se visualiza que está tratando de armar un sindicato, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Tienen sistemas computacionales los encargados de recursos humanos en todas las agroindustrias, packing y qué sé yo. Anotan a este trabajador o trabajadora en los packing, en los computadores, y todo el Valle de Copiapó va a impedir que esa persona trabaje en cualquier empresa. O sea, pasan a las listas negras y no existe ninguna posibilidad de que se organicen. Hay organizaciones paralelas a esta inhibición con responsabilidad y con complicidad de todo el sistema político, diría yo, a que el sistema, a que el sindicalismo esté tan inhibido hoy día en el campo. Hay organizaciones que han surgido, ¿cierto? En un caso están, bueno, existen sindicatos de viña, de algunas empresas, de trabajadores permanentes, pero nunca de temporales, pero hay una organización que es interesante, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que procura, ¿cierto?, defender los derechos de las campesinas, de las indígenas y de las temporeras. Ana Muri viene del departamento femenino de la Ranquil y de la Nehuen, de confederaciones vinculadas al Partido Comunista y Socialista. De ahí surge, en el año 98 se van de las confederaciones masculinas, se aburren, porque los hombres suelen usar mucho a las mujeres para que le hagan el cafecito, el tecito y barran las sedes sindicales, se van y hacen su propia organización. Y así surge Ana Muri, y Ana Muri tiene 6.000 miembros a lo largo de todo el país, tiene vínculos con la Vía Campesina y la CLOC, que son organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas de América Latina y de todo el planeta. Tienen hoy día 2 mujeres constituyentes, lo que es un éxito, una mujer de Salamanca y otra de Tarapacá, y salió Millaray Painemal del sur de la Araucanía, mujer mapuche, que secunda al alcalde Millaur, ¿no? Salió en segundo lugar y va a acompañar al alcalde Millaur en la constituyente. Es decir, son organizaciones y instancias de mujeres con el discurso del feminismo popular, con vínculos con el mundo exterior, con la defensa de 2 cosas fundamentales en Ana Muri. Uno es la soberanía alimentaria y otro es la defensa de los derechos laborales de las temporeras. Lo que están haciendo las antiguas confederaciones sindicales como la Ranquil, la Triunfo, la Libertad, bueno, mi opinión personal es que se subordinaron al Estado y al INDAP, les dan un poco de plata desde ahí y callan la boca. Esa es mi opinión personal. Puede ser que no sea la opinión que tiene mucha gente. Pero por eso, y otro elemento, Felipe, que tiene que ver con la sindicalización, es que hoy día, y esto es un elemento más de carácter no político, sino que sociológico, es que hoy día los temporeros constituidos por mujeres, por indígenas, por extranjeros, que rotan de valle en valle, que se desplazan, que constituyen un asalariado nómade en una proporción importante, que son estacionales, trabajan 3, 4, 5 meses en un lugar y después se van a otro, ¿cómo se van a organizar? Es bien difícil, ¿no? Entonces pueden haber núcleos locales de organización, podrían haber, pero también hay muchas dificultades objetivas a que este segmento de trabajadores se organice. Por ahí yo creo que van mis... Perfecto. Jimena, ¿será que tiene 5 minutos más, así como para retomar? Sí, no tengo problema. Mira, primero decirte que mandan ahí un abrazo y saludan desde una parcela Cora en San Clemente.
que es la profesora Leticia Astudillo, la profesora de la UDEC. Mira, hay 3 preguntas. La primera, voy a leer una que está en el chat, si me permite Esteban y Max. Dice, buenas tardes todos y todos, mi nombre es Salvador, oriundo de El Naranjal, vecino de la población Bellavista de San Vicente de Tahuatahua. De acuerdo al concepto de nueva ruralidad que trabaja Sergio Gómez o Manuel Canales, me gustaría saber qué opina respecto a los nuevos lugares o espacios de trabajo que usan las temporeras y trabajadoras agrícolas en la actualidad, considerando que ya no solo trabajan en el campo. ¿Ya? Eso es lo que señala Salvador. Esteban y Max, si es que pueden ser las preguntas bien acotadas para que tengamos muy buen tiempo. Ya. Sorry, Max, me voy a colar yo porque me queda 4% de batería y estoy en el teléfono. Quería preguntarle a la profesora, ya que ella hizo la comparación, ¿no es cierto?, no sé si hice la comparación, pero hizo el ejercicio de ver los procesos de larga duración y aplicarlos a nuestra historia. Me llamó harto la atención eso, en cuanto a la encomienda y la hacienda. Y, ¿no es cierto?, a uno le dicen cuando estudia historia que en el periodo colonial la vida giraba en torno a la hacienda. Quería preguntarle en relación, cuando las personas migran, ¿no es cierto?, se ve la migración hacia Santiago, hacia las salitreras. ¿Qué pasa con la relevancia o cómo influye esa migración en torno a la esclavitud que se da en la hacienda? ¿No es cierto? Uno ve que en Santiago, en el norte, proliferó harto, ¿no es cierto?, la migración, y quería saber qué pasa en esos casos. Gracias, Esteban. Max. Ya, primero, profe, darle muchas gracias por la presentación que estuvo buenísima. Quería agregarle un dato a la concentración de los propietarios de las tierras, que también hoy en día cerca de 2 millones de hectáreas se concentran en la forestal Arauco y la compañía manufacturera de papel y cartones. Y frente a ello, quería preguntarle cuáles son los desafíos que enfrenta el campesinado hoy en día, llámese la economía familiar o de subsistencia, frente a estas transnacionales que llegan al territorio y empobrecen el mundo rural. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Max. Ya. Dale Bueno, nomás 10 minutitos y damos cierre. Con respecto a la pregunta de Salvador, que vive al lado de Bellavista, cerca de San Vicente de Tahuatahua. Yo cuando volví de mis tiempos en Francia, lo primero que hice es un estudio en un villorrio rural en Bellavista, al lado de San Vicente de Tahuatahua. Lo que me permitió ahondar en el tema del villorrio rural, cómo el campo comenzó a urbanizarse y cómo esto tenía que ver con una política de los militares de la dictadura, ¿cierto?, de constituir nuevas formas de asentamiento para albergar y cobijar a todos los campesinos que habían sido expulsados del sector reformado de la agricultura. De ahí nació el villorrio Bellavista. La pregunta es sobre la nueva ruralidad y los nuevos espacios en que trabajan las temporeras, que no son solo en el campo. Yo creo que así como nosotros hablábamos de las distintas categorías que había al interior del inquilinaje, también tenemos que aplicar este concepto de diferenciación social y de distintas categorías de temporeras, ¿no? Podemos tener las temporeras que viven qué sé yo, cerca de San Vicente de Tahuatahua y trabajan en Mayoa, ¿ya? En los tomates, ¿ya? Viven al lado de la empresa. Pero tenemos otra categoría de temporeras que hemos visto en Copiapó, que trabajan en Copiapó, se acaba la temporada en Copiapó, migran al Valle de Elqui, del Valle de Elqui se van al Valle de Aconcagua, del Valle de Aconcagua se van a San Fernando, de ahí se van al Hue, o sea, son itinerantes, son un asalariado nómade femenino. Entonces, y tenemos también temporeras que, como dice Salvador, no trabajan solo en el campo, sino que trabajan una época del año en el campo, la otra época del año en el empleo doméstico, la otra son cajeras en el líder, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en los temporeros y las temporeras tenemos que diferenciar distintas categorías sociales, y yo diría que por lo que hemos estudiado, las que son más
temporeras durante todo el año son las jefas de hogar que tienen que alimentar a sus chiquillos, ¿cierto? A falta de un aporte de los padres y que tienen que barajárselas alargando el tiempo de salarización a través de la itinerancia y la migración laboral a lo largo de varios valles. Y esto en agroindustria, ¿no? Porque la agroindustria, el empleo agroindustrial reporta más que otro tipo de empleo, ¿no? ¿Y por qué reporta más que otro tipo de empleo? Porque el sistema de pago es el salario a destajo. ¿Ah? El salario de destajo. ¿En qué consiste salario de destajo? Capítulo 23, creo, del Capital de don Carlos Marx, en que el obrero o la obrera o el trabajador se hacen su salario. ¿Y cómo se hacen su salario? Aumentando intensificando el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces pueden trabajar 12 horas, 14, yo he encontrado temporeras que trabajan hasta 18 horas diarias, ¿no? Y que les dan pichicata para que no se queden dormidas en las empresas. Y a través de este sistema se construyen su salario. O sea, si yo trabajo, yo gano. Ese es el concepto que se ha instalado en la cabeza de los trabajadores. Entonces hay una gran diversificación dentro de las temporeras y creo que hay que trabajar con esa idea de no homogeneidad de este sector social. Y así como hay diferencias entre temporeras, hay diferencias entre temporeros en general, hombres y mujeres, que hay donde hay un proceso de etnificación, hay muchos temporeros mapuche que van a La Cereza. Hay un estudio de una tesis que yo dirigí de maestría en que toda una comunidad de Melipeuco se iba a La Cereza a trabajar en el verano. Iban padres, hijos, hijas a trabajar en el verano. Y hay un componente extranjero, ¿cierto? Que es lo que hemos encontrado en Copiapó y en la Araucanía ahora con el profesor Marcelo, que son bolivianos, haitianos, peruanos, colombianos, venezolanos, que trabajan en las temporadas de la uva y los arandas. O sea, estamos frente a un sector muy, muy heterogéneo. Y esta heterogeneidad está dentro, ¿cierto?, de las propias mujeres temporeras. Esteban pregunta sobre cómo la migración influye sobre esta servidumbre, esta esclavitud hacendal. Claro que influye, pues imagínate los hijos de inquilinos que se fueron a La Pampa y en La Pampa conocieron procesos de sindicalización, de lucha, que son la fuente del movimiento obrero chileno, está en La Pampa. Y el estar en La Pampa, como yo decía, cuando vuelven los pampinos al campo, van a iluminar, van a nutrir de conocimiento a estos siervos, ¿cierto?, e impedidos de sindicalizarse, y esto va a ser una importante fuente de aumento de la conciencia campesina, ¿no? Hay un libro que nosotros hicimos en el año 83 que se llama Historias testimoniales de mujeres del campo, y hay en las narrativas de las historias de vida de las mujeres, me acuerdo de una, de la Lila Histórica, que dice cómo los papás inquilinos incidían o obligaban o recomendaban a su hija irse del fondo, que se fueran. ¿Por qué? Porque si no, los patrones las iban a agarrar como obligadas para la ordeña y las iban a obligar a trabajar a media tarde y en la madrugada en la ordeña de las vacas del fondo. Entonces los propios padres incidían en que se fueran las hijas a la ciudad, a la casa de una hermana, de una pariente, a trabajar por último en el empleo doméstico para no estar sometidas a las obligaciones de las haciendas. Y aquí tenemos, si nosotros calculamos los índices de masculinidad en sectores urbanos y rurales, encontramos que el índice de masculinidad rural es mucho más alto que en las ciudades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los primeros migrantes eran las mujeres, que se liberaban, así dice esta historia de vida, esta mujer que entrevistamos, se liberaban de la tuición de los patrones sobre ella. Entonces ahí hay un fenómeno de que se sale de la hacienda, claro, y se conoce otro mundo que puede ser con menos esclavitud
o con relaciones de trabajo que son complejas también, como la servidumbre y el empleo doméstico, ¿no? No vamos a decir que el empleo doméstico está ajeno al sistema de servidumbre. Y Marx, que agregó el dato de la forestal Arauco y la pregunta sobre los desafíos campesinos frente a los transnacionales. Mira, en la historia del mundo se repite y se repite. Creo yo personalmente, una opinión personal, que la única forma de funcionar frente al reto que imponen las transnacionales, y no solo las transnacionales, las nacionales también, porque los mates son dueños de las forestales y muchos, los David del Culto, son dueños de empresas agroindustriales, etcétera, etcétera. No son solo las transnacionales. La única manera de convivir con esta nueva realidad es organizarse. Yo trabajo muy cerca de la NAMUR y creo que hay que levantarle el sombrero a estas mujeres por existir, tener 2 constituyentes hoy día en Chile para redactar la nueva constitución que viene de su fila, y hay que organizarse, organizarse y organizarse. ¿Y cuál es la diferencia del proyecto de reforma agraria en términos de apoyo a este proceso de hoy día? Es que hoy día no tenemos una universidad, un estudiantado volcado a ver, conocer los problemas de los campesinos. Hoy día las universidades están muy enclaustradas en sus propias cuestiones, los intelectuales y profesionales muy sometidos a hacer artículos ISI, y están muy lejanos, en general, no es el caso del profesor Canales, por ejemplo, en general, a sus propios desarrollos personales y muy lejos de las causas de otros sectores sociales. Esto en el tiempo de la reforma agraria no era así. Y CIRA era un lugar de trabajo de profesionales, sociólogos, abogados, psicólogos, geógrafos, historiadores, qué sé yo, que estaban volcados a acompañar el proceso de reforma agraria. Había un movimiento estudiantil que estaba trabajando con los campesinos y hoy día eso no existe. Y eso es una gran diferencia, ¿cierto?, con otros tiempos que se podría reflexionar sobre por qué los trabajadores están tan solos en estos minutos. Bueno, Jimena, más que agradecido a nombre de todos los asistentes, tanto por la conferencia principal como por este momento de reflexión, de consulta, de elaboración de preguntas. Quisiera solamente agregar que hay una colega que reafirma allí que la Ranquila ULE existe. Hay otro asistente que está señalando que la sede de la Ranquila está en el barrio Yungay. Y Salvador, que fue la persona que te hizo la consulta, dice, estimada... Perdón, no especifiqué la Ranquil, tiene toda la razón esa profesora. No especifiqué. Ya. Dice ahí Salvador, he estado en búsqueda del informe, señora Jimena Valdés, he estado en búsqueda de ese informe que realizó en Bellavista para Argea en el 89. Encontré un pedacito en el libro Los procesos de incorporación a exclusión de las mujeres del mercado del trabajo agrícola. Muchas gracias por la respuesta. A lo mejor, Salvador, ahí si quieres dejas tu correo, a lo mejor por ahí puede ser que te podamos, digamos, colaborar en la obtención de ese documento, si es que se puede obtener. Jimena, agradecerte. Yo creo que para todos los que quedamos, en algún minuto hubo 70 participantes y ahora, después de 2 horas, todavía hay ya más de 40. Yo creo que es un éxito absoluto para esta primera conferencia, primera cátedra, dentro del contexto de estas cátedras que vamos a abrir, digamos, llamadas, cátedras Hannes Steffen, abiertas para todo público. Ojalá que fueran cátedras en donde pudiera también moverse esto, no solamente entre estudiantes, profesores, académicos, sino que ciudadanos, digamos, que están interesados en estas temáticas. Así que, por cierto, vamos a intentar que en la página web del departamento quede disponible la conferencia, vamos a hablar, digamos, y vamos a comunicar esa información para que la tengan allí disponible. Agradecerte de verdad, Jimena, de manera particular. Tú sabes que yo te admiro un montón, viene la parte
ya, que Jimena le carga, pero para mí es un honor trabajar con ella, evidentemente aprender de lo que ella sabe. Efectivamente me ha ingresado de manera, ya, yo no aceptando en un comienzo a mirar el campo, ¿no? Y ha ido haciendo un trabajo y un proceso, digamos, bien interesante de aproximación a un lugar, a un ambiente que no estaba, digamos, dentro de mis áreas de preocupación, pero que ahora se han convertido en un elemento relevante para participar de la vida social desde la geografía. Así que, Jimena, te agradezco. ¿Quién mejor que tú que inaugurar esto, que estuviste en el Instituto Pedagógico, te formaste con grandes geógrafos, ruralistas, así que agradecerte a nombre del departamento y a todos los asistentes que estuvieron, digamos, aquí, en particular a los profesores Jorge Jo, Rodrigo Rocha y Froilán, que están aquí acompañándonos en este minuto también. Profesora Leticia desde Concepción, y a todos los estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, de la Universidad Academia Marino Cristiano, y por supuesto a los estudiantes que nos han acompañado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Varios de los que están allí están interesados en estos temas, así que mil gracias, Jimena, por este espacio. Apenas nos suelten te vamos a pagar una comida, ¿ya? Porque es lo mínimo que podemos, lo mínimo que podemos hacer. De verdad, muy agradecido, Jimena. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre es saludable conversar con otras personas. Y dos cosas, mis excusas por no haber citado a la Ranquil. La Ranquil ha acompañado el proceso de la Namuri, está muy cerca de ellos y trabajan en reconstituir lo poco que hay de organización campesina, y decirle a Esteban, creo que es la persona que es de Bellavista, ¿cierto? Que yo tengo el informe de Bellavista, por ahí lo tengo, y que se lo podría prestar cuando se pueda, digamos que yo anoté aquí, sí, se llama Salvador, Jimena, y yo anoté aquí el número, o sea, el correo de Salvador. Bueno, por ahí lo tengo, lo tendría que buscar, ¿cierto? Pero es un... sí, se lo podría prestar. Y agradecer nuevamente esta conversación, lograr compartir ideas. Desgraciadamente no estamos en un minuto en que sea muy fácil discutir, pero bueno, algo es algo. Y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de volver a mis tierras, antiguas tierras, ¿no? Que eran el pedagógico de la Chile, y hoy día la UNCE. Muchas gracias. Gracias, Jimenita. Gracias entonces a todos los asistentes y los dejamos invitados ya. En 2 semanas más viene una segunda cátedra que lo va a dictar la profesora de la Universidad Upsala, Irene Molina Vega, que nos va a hablar sobre la responsabilidad que le cabría a la geografía en el trabajo de anticipación, de gestión, de tratamiento relativa a las prácticas racistas y raciales, ¿ya? O sea, geografía y, digamos, este racismo de la barbarie contemporánea, como le llamó, digamos, Irene a esta cátedra que ella va a dictar en 2 semanas más, y que están todos cordialmente invitados a la misma hora, miércoles a las 2 de la tarde. La profesora entonces desde la Universidad Upsala. Gracias, Jimena, gracias a todos los asistentes. Gracias, colega.